Buen día jóvenes. Es un gusto saludarles, volver a estar con ustedes a través de este medio. Es un placer sinceramente volver a dirigirme a ustedes a través de estos videos para que continuemos con el desarrollo del contenido del capítulo 5, específicamente en la página 164, donde se encuentran las leyes antimonopolio. Continuamos entonces con leyes antimonopolio. Las leyes antimonopolio en Estados Unidos y otros países están diseñadas para combatir las prácticas de negocios restrictivas y fomentar la competencia. Agencias como la US Federal Trade Commission, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, la Japan Fair Trade Commission, la Comisión del Comercio Justo de Japón y la Comisión Europea vigilan el cumplimiento de las leyes antimonopolio. Algunos expertos en leyes creen que las presiones de la competencia global han dado como resultado una incidencia mayor de fijación de precios y colusión entre las empresas. El entonces presidente de la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, Robert Pitofsky, comentó: durante años, la barrera arancelaria y comercial bloquearon el comercio mundial. Ahora, esas barreras están cayendo y estamos obligados a confrontar el comportamiento anticompetitivo privado que permanece con frecuencia. Recientemente, una serie de acciones antimonopolio en Estados Unidos contra empresas extranjeras ha originado inquietud de que Estados Unidos esté violando tanto el derecho internacional como la soberanía de otros países. Las leyes estadounidenses antimonopolio son un legado de la era de la lucha contra los monopolios del siglo XIX y tienen la intención de mantener la libre competencia por medio de la limitación del poder económico. La ley Sherman de 1890 prohíbe ciertas prácticas de negocios restrictivas como la fijación de precios, la limitación de la producción, la asignación de mercados o cualquier otro esquema diseñado para limitar o evitar la competencia. La ley se aplica a las actividades de las empresas estadounidenses fuera de las fronteras de Estados Unidos, así como a las empresas extranjeras que llevan a cabo negocios en este país. En un caso de establecimiento de precedentes, Nippon Paper Industries fue hallada culpable en un tribunal estadounidense de conspirar con otras empresas japonesas para aumentar los precios del papel para fax en Estados Unidos. El gobierno japonés denunció la sentencia estadounidense contra Nippon Paper en diciembre de 1995 como una violación del derecho internacional y la soberanía de Japón. Las reuniones en las que las estrategias de fijación de precios se planearon supuestamente se llevaron a cabo fuera de Estados Unidos. Un juez federal estadounidense anuló la sentencia, dictaminando que la ley Sherman no se aplica a la conducta extranjera. No obstante, un tribunal federal de apelación de Boston revirtió la decisión. Según su opinión, el juez del circuito de Estados Unidos, Bruce Sheila, escribió: vivimos en una era de comercio internacional, donde las decisiones tomadas en una esquina del mundo repercuten en todo el orbe. Durante las últimas 4 décadas, la autoridad en competencia de la Comisión Europea ha tenido el poder de prohibir los acuerdos y las prácticas que impiden, restringen y distorsionan la competencia. La Comisión tiene jurisdicción sobre empresas con sede en Europa y sobre las no europeas, como Microsoft, que generan ingresos significativos en Europa. Por ejemplo, la Comisión puede bloquear una fusión o empresa conjunta propuesta, aprobarla con solo pequeñas modificaciones o exigir concesiones importantes antes de otorgar la aprobación. La Comisión comienza con un estudio preliminar de un acuerdo propuesto. Las preocupaciones excesivas pueden dar lugar a la investigación profunda con duración de varios meses.
A partir de mediados de la década de 1990, la comisión ha adquirido un enfoque cada vez más activista. Mario Monti, un italiano con estudios de economía, era el zar antimonopolio de Europa durante este periodo, apodado Super Mario por la prensa europea. Monti bloqueó la fusión propuesta de WorldCom y Sprint en el año 2000. Además, exigió grandes concesiones antes de permitir que America Online adquiriera The Time Warner. Neelie Kroes se hizo cargo recientemente del trabajo de Monti. La Unión Europea ha recibido solicitudes de actualizar su enfoque hacia cuestiones antimonopolio para reducir la cantidad de casos. Cualquier cambio propuesto enfrentará a modernistas contra tradicionalistas. Un abogado europeo que se quejó: la comisión dedica recursos a casos de regulación que en realidad no limitan la competencia, lo que significa que los casos que en realidad deben examinarse no se resuelven de manera eficiente. Tabla 5.3 resume algunas empresas conjuntas. Algunas empresas conjuntas, fusiones y otros acuerdos comerciales globales recientemente que las autoridades antimonopolio han sometido a revisión en ambos lados del Atlántico. La cláusula del comercio interestatal del Tratado de Roma se aplica al comercio con terceros países, de tal manera que una empresa debe de estar al tanto de la conducta de sus subsidiarias. La Comisión también exenta a ciertos carteles de los artículos 85 y 86 del tratado en un esfuerzo por fomentar el conocimiento de las empresas importantes. La intención es permitir que las empresas europeas compitan en condiciones de igualdad con Japón y Estados Unidos. En algunos casos, las leyes de países individuales se aplican en Europa a elementos específicos de la mezcla de marketing. Por ejemplo, algunos países permiten la distribución selectiva o exclusiva de productos. Sin embargo, la ley de la Comunidad Europea puede tener prioridad. En un caso, Consten, una empresa francesa, tenía derechos franceses exclusivos para importar y distribuir productos electrónicos de consumo de las empresas alemanas Grundig. Consten demandó a otras empresas francesas acusándolas de introducir en Francia importaciones paralelas ilegalmente. Es decir, Consten alegó que el competidor introdujo productos Grundig de diversos proveedores extranjeros sin el conocimiento de Consten y los vendían en Francia, aunque dos tribunales franceses respaldaron la queja de Consten. La Corte de Apelaciones de París suspendió el juicio en espera del fallo de la Comisión Europea para ver si el acuerdo Grundig-Consten violaba los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma. La Comisión falló contra Consten con el argumento de que la protección territorial resultaba ser muy dañina para la realización del mercado común. En síntesis, jóvenes, cuando hay una creación de patente, por ejemplo, la ley lo faculta para que pueda explotar esa marca o la creación de ese producto durante 15 o 20 años. Significa entonces que, si ustedes pueden ver los productos agrícolas, hay muchas empresas de carácter extranjero posicionadas en el comercio hondureño, por ejemplo, en el mercado hondureño. Entonces, al introducir un producto nuevo con patentes nuevas, entonces le dan el derecho de explotarla durante 15 o 20 años. Hasta después de ese tiempo de explotación de esa marca, le dan la oportunidad a otras empresas de que introduzcan productos iguales o similares. Cuando hablamos de productos similares, se les denomina productos genéricos. En este caso, el que le dieron de 15 a 20 años es porque es un producto original, y después de ello se desprenden los productos que son imitación o mejor conocido, los genéricos, mejor conocidos como productos imitación, ¿verdad? Continuando, nos menciona entonces,
En algunos casos, empresas o industrias enteras han logrado la extensión de las leyes antimonopolio. Por ejemplo, en la industria de la aerolínea KLM y Northwest ganaron una exención del gobierno estadounidense y ahora comparten códigos de cómputo y fijan precios en forma conjunta. De modo similar, la Comisión Europea permitió que United International Pictures, una empresa conjunta entre Paramount, Universal y MGM UA, recortara costos colaborando en la distribución de películas cinematográficas en Europa. En 1998 la Comisión revirtió su decisión y notificó a los 3 estudios que deben distribuir sus películas por separado en Europa. Un cartel es un grupo de empresas independientes que fijan precios, controlan la producción o toman otras medidas en forma conjunta para incrementar al máximo las utilidades. Por ejemplo, el grupo de países productores de petróleo conocidos como OPEP es un cartel. En Estados Unidos casi todos los carteles son ilegales, sin embargo, una excepción notable tiene un impacto directo en el marketing global. Algunas de las principales líneas de transporte marítimo del mundo, incluyendo Sea Land Service, con sede en Estados Unidos, y la línea AP Müller Maersk de Dinamarca, han disfrutado la exención de las leyes antimonopolio. Desde la aprobación de la Shipping Act, Ley de Transporte Marítimo de 1916, la ley se promulgó en un principio para garantizar la confiabilidad. En la actualidad se ha calculado que el cartel ha generado precios de transporte marítimo 18% más altos de los que serían si las empresas transportadoras fijaran los precios en forma independiente. En años recientes los intentos para cambiar la ley no han tenido éxito. ¿Por qué? Porque no hay muchos proveedores de este servicio, llámesele proveedores o transportistas marítimos. Entonces no hay muchos, entonces por ende hay leyes que los protegen para crear de repente un monopolio en el cual ellos pueden colocar sus precios antojadizos, ¿verdad? Y los pueden subir o los pueden bajar cuando ellos quieran. Ok. De ahí tenemos licencias y secretos comerciales. Una licencia, escuchen, una licencia es un acuerdo contractual en el que un licenciante, otorgante de la licencia, permite que un licenciatario, beneficiario de la licencia, use sus patentes, marcas comerciales, secretos comerciales, tecnología u otros activos intangibles a cambio de pagos de regalías u otras formas de compensación. Las leyes estadounidenses no regulan el proceso de licencia per se como lo hacen las leyes de transferencia de tecnología en la Unión Europea, Australia, Japón y muchos países en desarrollo. La duración del acuerdo de licencia y el monto de las regalías que una empresa puede recibir se consideran como un asunto de negociación comercial entre el licenciante y el licenciatario, y no hay restricciones gubernamentales de los envíos de regalías al extranjero. Entre los aspectos importantes que deben considerarse en una licencia está el análisis de los activos que una empresa puede ofrecer en licencia, cómo evaluar los activos, y debe de otorgar únicamente el derecho para fabricar el producto o también los derechos para usarlo y venderlo. El derecho para conceder licencia a terceros es otro asunto importante. Al igual que con el acuerdo de distribución, deben tomarse decisiones con relación al acuerdo exclusivo o no exclusivos y al tamaño del territorio del licenciatario. Entonces, todas esas normas, toda esa variedad de ítems deben tomarse en cuenta cuando el licenciatario solicita al licenciante la licencia para poder producir productos iguales o similares al de la empresa original. En este caso son productos iguales. Llámesele, por ejemplo, la Toyota a nivel del mundo. Hay, por ejemplo, licencias en Indonesia, Argentina, México, Venezuela, entre otros, ya que nosotros lo conocemos como ensamble, pero también son licencias. Entonces están las licencias y están las franquicias. Las franquicias es servicios. La licencia es de producción.
¿verdad? Entonces hay que tener bien claro eso. Continuemos. Para evitar que el licenciatario use tecnología bajo licencia para competir directamente con el licenciante, este último debe tratar que el licenciatario venda solo en su país de origen. Además, el licenciante debe de comprometer por contrato al licenciatario de continuar el uso de la tecnología al vencimiento del contrato. En la práctica, las leyes de gobiernos anfitriones e incluso las leyes estadounidenses antimonopolio pueden hacer que esos acuerdos sean difíciles de obtener. La licencia es una acción demasiado peligrosa, ya que puede ser decisiva para crear un competidor. Por lo tanto, los licenciantes deben tener cuidado de asegurar que sus propias posiciones competitivas sigan siendo ventajosas. Esto requiere una innovación constante. En síntesis, el licenciante otorga al licenciatario la licencia de que pueda producir y comercializar, pero la regulación es que lo va a hacer en el mercado que le indique. Puede ser en su propio país o en varios países a la vez que el licenciante no tiene la intención de entrar. Definitivamente. Entonces, como no tiene la intención de entrar, entonces, bajo un documento y un acuerdo, otorga ese mercado al licenciante. ¿Quién se lo otorga? El licenciatario. ¿Para qué? Para que esta persona no vaya a usar tecnologías las cuales genere competencia directa para él mismo como licenciante una vez que le haya otorgado la licencia al licenciatario para poder producir y comercializar sus productos iguales a la creación que él tuvo original. Continuemos. Como se menciona, los acuerdos de licencia pueden estar bajo el escrutinio antimonopolio. En un caso reciente, Bayer AG otorgó una licencia exclusiva de patente para un nuevo insecticida local a SC Johnson & Sons. La decisión de la empresa alemana de otorgar la licencia se basó en parte en el tiempo requerido por la aprobación de la EPA, que se había prolongado a 3 años. Bayer decidió que era mejor negocio permitir que la empresa estadounidense lidiara con las autoridades reguladoras a cambio de una regalía del 5% sobre las ventas. No obstante, una demanda judicial colectiva presentada contra la empresa alegaba que el acuerdo de licencia permitiría a Johnson monopolizar el mercado nacional de insecticida de $400 millones. Entonces intervino el Departamento de Justicia de Estados Unidos considerando anticompetitivo al acuerdo de licencia. En una declaración, Annie Bingaman, jefa de la unidad antimonopolio del Departamento de Justicia en ese momento, dijo: el acuerdo conveniente que Bayer y Johnson mantenían es inaceptable en un mercado tan concentrado. Bayer aceptó ofrecer licencia a cualquier empresa interesada en mejores términos que los del contrato original con Johnson. Esta empresa acordó notificar al gobierno de Estados Unidos de cualquier acuerdo de licencia exclusivo para insecticidas nacionales que estuvieran pendientes en el futuro. Si Bayer participa en cualquiera de esos acuerdos, el Departamento de Justicia tiene derecho a vetarlos. La reacción de la comunidad legal fue negativa. Un abogado de Washington que se especializa en la ley de propiedad intelectual comentó que el caso ataca en realidad las prácticas de licencias tradicionales. Melvin Jagger, presidente de la Licensing Executive Society, Sociedad de Ejecutivos en Licencias, explicó: una licencia exclusiva es una herramienta muy valiosa para promover la propiedad intelectual y salir al mercado. Entonces Bayer estaba tratando de mantener, ¿verdad?, el origen de su licencia, y Johnson & quiso monopolizarla. Entonces vino Bayer y dijo: bueno, no me conviene el tratado que estamos haciendo con Johnson & Johnson y voy a liberar mi licencia para todo aquel que la requiera. En eso tuvo que ponerse de acuerdo con la empresa SC Johnson para poder llegar a un nuevo acuerdo.
¿Qué sucede si un licenciatario logra conocer los secretos comerciales del licenciante? Los secretos comerciales son datos o conocimientos confidenciales con valor comercial que no son de dominio público y para los que se han tomado medidas con el propósito de mantenerlos en secreto. Entre los secretos comerciales están los procesos de manufactura, las fórmulas, los diseños y las listas de clientes. Para evitar su divulgación, la licencia de secretos comerciales no patentados debe vincularse a contratos de confidencialidad con cada empleado que tenga acceso a la información protegida. En Estados Unidos, los secretos comerciales están protegidos por la ley estatal más que por los estatutos federales. Casi todos los estados han adoptado la Uniform Trade Secret Act, que es UTSA, Ley Uniforme de Secretos Comerciales. La ley estadounidense otorga responsabilidad en secreto comercial contra terceras partes que obtienen información confidencial a través de un intermediario. Como la solución está subsanar los daños y otras formas de compensación. En síntesis, el licenciante otorga la licencia al licenciatario una licencia, pero también puede ser que el licenciatario se entere de cuáles son las fórmulas, de cuáles son los secretos de producción, comercialización, de costos, etcétera, pero debe de cumplir con el tratado de secretividad. Y todos los empleados que tengan acceso a ese tipo de información deben de firmar un documento el cual deben de mantener el secreto. Ejemplo, la Coca-Cola. Nadie sabe cuál es su fórmula original, precisamente por esa ley de conservar el secreto para la empresa y que siga teniendo su ventaja competitiva ante las demás en el mundo. En la década de 1990 ha sido testigo de importantes reformas de las leyes relacionadas con los secretos comerciales. Varios países han adoptado por primera vez estatutos sobre secretos comerciales. El primer estatuto de México para la protección de secretos comerciales entró en vigor el 28 de junio de 1991 y la primera ley de secretos comerciales de China lo hizo el 1 de diciembre de 1993. En ambos países, las nuevas leyes formaron parte de revisiones más amplias de las leyes de propiedad intelectual. Japón y Corea del Sur también han reformado recientemente sus leyes de propiedad intelectual para incluir secretos comerciales. Además, muchos países de Europa Central y Oriental han promulgado leyes para proteger los secretos comerciales. Cuando el TELCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994, se convirtió en el primer acuerdo comercial internacional con cláusulas para proteger los secretos comerciales. Este hito fue seguido rápidamente por el Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, acuerdo sobre los aspectos comerciales de los derechos de la propiedad intelectual, que surgió de la ronda de Uruguay de negociaciones del GATT. El acuerdo TRIPS requiere que los países firmantes proporcionen protección contra la adquisición, la divulgación o el uso de secretos comerciales de manera contraria a las prácticas comerciales honestas. A pesar de estos avances legales formales, en la práctica la ejecución del cumplimiento de la ley es el asunto clave. Las empresas que transfieren secretos comerciales a través de la frontera deben estar al tanto no solo de la existencia de la protección legal, sino también de los riesgos relacionados con la ejecución negligente del cumplimiento de ley. Recuerdo que hay una película sobre el tabaco muy famosa. Recuerdo yo que era un científico que trabajaba para una industria del tabaco y ella por el consumo estaba haciendo mucho daño a la población y él sabía qué era lo que realmente estaba dañando. Una vez que él renunció a la empresa, empezó a divulgar el secreto y la empresa lo buscaba para enjuiciarlo de una o de otra manera. Obviamente les estoy hablando de una película, pues, pero que existe, pues, a tal grado que aquí está en este capítulo, ¿verdad? Entonces, la protección de la inteligencia, ¿verdad? Entonces,
Esas son leyes de protección para que las empresas continúen manteniendo su ventaja competitiva. En la actualidad, por ejemplo, en Honduras se ha encontrado el caso de que en el mundo se supone que los grados de nicotina no deberían de pasar de un 10%. Se supone, va entre un 5 y un 10%. Y se supone, no me consta, pero se supone por lo que los mismos periodistas o los medios de comunicación han dicho en algún momento, que los estándares que los niveles de nicotina en el tabaco que se consume, llámesele cigarrillos, en Honduras llega hasta un 30%. Entonces el nivel de adicción es mayor y el nivel de enfermedad todavía se eleva un poco más. No me consta, se los repito, no me consta, pero se supone que es lo que han mencionado en algunas ocasiones los medios de comunicación. Soborno y corrupción, aspectos legales y éticos. La historia no registra un estallido de indignación internacional cuando Charles M. Shaw, director de Bethlehem Steel, a inicios del siglo XX, obsequió un collar de diamantes y perlas con un valor de $200,000 a la amante del sobrino del zar Alejandro III. A cambio de esa consideración, Bethlehem Steel ganó el contrato para suministrar los rieles para el ferrocarril transiberiano. En la actualidad, en la era postsoviética, las empresas occidentales son atraídas de nuevo por oportunidades que surgen en Europa Central y Oriental. Aquí, al igual que en el Medio Oriente y otras partes del mundo, descubren que el soborno es una forma de vida y que la corrupción está muy difundida. El soborno, en la práctica comercial corrupta, que consiste en demandar u ofrecer algún tipo de consideración, comúnmente un pago en efectivo, al negociar un acuerdo entre países. O sea que no solo somos nosotros, chicos, hasta en las grandes familias sucede. Y ya ustedes pueden ver en los grandes países, ¿verdad? La política del gobierno estadounidense de la era posterior al Watergate limitan en particular las respuestas de las empresas estadounidenses en esa situación. Transparency International cumplía un informe anual que clasifica los países en términos de un Corruption Perception Index, índice de percepción de corrupción. La calificación más limpia es 10. La tabla 5.4 muestra la calificación en 2006 de los países con calificaciones más altas y más bajas. No la quiero ver porque está difícil. ¿Qué tal que nos encontremos ahí? En Estados Unidos, la Foreign Corrupt Practice, la ley de prácticas corruptas en el extranjero, es un legado del escándalo Watergate durante la presidencia de Richard Nixon. En el transcurso de esta investigación, el fiscal especial del caso Watergate descubrió que más de 300 empresas estadounidenses habían hecho pagos en secreto a funcionarios extranjeros que ascendían a cientos de millones de dólares. El Congreso aprobó la ley por unanimidad y el presidente Jimmy Carter la decretó el 17 de diciembre de 1977, administrada por el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y la Bolsa. La ley tenía que ver con la divulgación y la prohibición. La parte de la ley relacionada con la divulgación exigía que las empresas públicas instruyeran controles contables internos que registraran todas las transacciones. La parte de la prohibición establecía como delito que las corporaciones estadounidenses sobornaran a un funcionario de un gobierno o partido político extranjero para obtener o conservar negocios. También se prohibieron los pagos a terceras partes, cuando la empresa tenía razones para creer que parte o todo del dinero se canaliza a funcionarios extranjeros. Existe una ley que prohíbe entonces los sobornos y son castigados severamente en Estados Unidos. Al menos eso es lo que nos hace ver este autor. La comunidad empresarial estadounidense comenzó inmediatamente a ejercer presión para modificar la ley, argumentando que el estatuto era demasiado vago y
demasiado vago y de alcance tan amplio que amenazaba seriamente con restringir las actividades empresariales estadounidenses en el extranjero. El presidente Ronald Reagan aprobó enmiendas a los estatutos en 1988 como parte del Omnibus Trade and Competitive, la Ley General del Comercio y la Competitividad. Entre los cambios hubo conclusiones para pagos de sobornos a funcionarios de niveles inferiores para reducir la burocracia y agilizar las acciones gubernamentales de rutina, como despachar embarques o Dice a funcionarios de niveles anteriores para reducir la burocracia y agilizar las acciones gubernamentales de rutina, como despachar embarques a través de aduanas, asegurar permisos u obtener la autorización de pasaportes aéreos para salir del país. Aunque varias empresas estadounidenses reconocidas se han declarado culpables de violar las disposiciones contra el soborno, la ejecución del cumplimiento de la ley han sido en general negligentes. Entre 1977 y 1988 se presentaron 23 demandas en total. En una de ellas, los directivos empresariales fueron declarados culpables por proporcionar dinero y boletos de avión para su luna de miel a un funcionario del gobierno nigeriano con la esperanza de asegurar un contrato. Hay fuertes sanciones por violar la ley. Las condenas conllevan a sentencias severas de cárcel, mayores de 1 a 5 años y fuertes multas que exceden de $1 millón. Una empresa no puede pagar o reembolsar multas bajo la teoría de que son individuos los que cometen tales delitos. Escuche bien, o sea, a quien sancionan es a la empresa, no al individuo. También se ha aclarado que la ley no permitirá que una persona haga de manera indirecta, por ejemplo, a través de un agente socio de una empresa conjunta u otra tercera parte, lo que prohíbe directamente. Algunos críticos de la FCPA la censuran como una muestra lamentable del imperialismo moral. La soberanía extraterritorial de la ley estadounidense es objeto de debate. Según estos críticos, es erróneo imponer las leyes o los estándares, la moral y los valores de Estados Unidos a empresas y ciudadanos estadounidenses a nivel mundial. Sin embargo, un experto en derecho señala que esta crítica tiene un defecto fundamental. No hay un país donde la letra de la ley perdone el soborno de funcionarios gubernamentales. Así, la norma que establece la FCPA es compartida por lo menos en principios por otros países. O sea, en síntesis, la ley de Estados Unidos no puede abarcar el mundo. Si alguien lo permite, pues que así sea, ¿verdad? Entonces, una segunda crítica a la FCPA es que coloca a las empresas estadounidenses en una posición difícil frente a los competidores extranjeros, sobre todo los de Japón y Europa. Varias encuestas de opinión realizadas a la comunidad empresarial han revelado la percepción generalizada de que la ley afecta en forma negativa a las empresas estadounidenses en el extranjero. Algunos investigadores académicos han concluido que la FCPA no ha afectado negativamente el rendimiento de las exportaciones de las industrias estadounidenses. No obstante, un informe del Departamento del Comercio de Estados Unidos, preparado con la ayuda de los servicios de inteligencia estadounidenses, indicó que solo en 1994 los sobornos ofrecidos por las empresas no estadounidenses fueron un factor contribuyente en 100 acuerdos de negocios valuados en $45 mil millones. Las empresas extranjeras predominaron en un 80% de esos acuerdos. Aunque es difícil obtener estadísticas exactas, las clasificaciones mostraron en la tabla 5.4 destacan algunas áreas del mundo donde el soborno aún es desenfrenado. ¿Verdad? Vamos a continuar, jóvenes, en otro video porque este ya se hizo bien grande. Es un placer. Estamos en contacto. Dios les bendiga. Sean felices.